Bien, nos metemos en el último bloque de laburantes en este lunes, el último lunes del mes de agosto. Lautaro, vos tenés más información. Yo tengo más información. Que el lunes primaveral de hoy, perdón. Sí. Estamos sin pullovercito acá, que suele estar frío. Tenemos más información y tiene que ver con el Consejo del Salario. Sí, el Consejo del Salario que se va a reunir este viernes 30 de agosto, antes de que termine, producto del devaluazazo que se... producto de la devaluación post-paso que sufrieron todos los trabajadores. Ahí vamos a ver unas imágenes de lo que son las reuniones del Consejo del Salario, porque en realidad se llama el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que por ahí no te estás preguntando en tu casa qué es el ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo, que lo conforman los gobiernos provinciales para evaluar todos los temas relacionados al trabajo. Este año la negociación se vislumbra bastante complicada porque hay un desfasaje enorme entre el actual salario mínimo vital y móvil y los ingresos necesarios para no caer debajo de la línea de pobreza. Eso que mencionábamos hace un rato, porque en números estamos hablando de que son 12.500 pesos el actual salario mínimo y vital y móvil contra los 13.000 que necesitas para no caer debajo de la línea de indigencia y los 32.000 pesos que establece la línea de pobreza para una familia tipo. O sea que la posición de la CGT, que se trascendió hace unos días nomás, es bastante radical porque con la última devaluación, como venimos diciendo, la situación está bastante complicada. Están pidiendo un aumento del 140% del actual salario mínimo vital y móvil, que dejaría justamente este salario básico... Para llevarlo inmediatamente por encima de lo que sería la línea de pobreza. Claro, estamos hablando, para llevarlo a 31.000 pesos, eso tendría que ser un aumento del 140%. Como ya te imaginas, las expectativas para conseguirlo son bajas, ya que el gobierno y los funcionarios tienen la capacidad de establecer el salario de manera unilateral. En concreto, lo que se espera es que haya un aumento cercano al 30%. ¿Por qué esto es importante? Porque también el salario mínimo sirve de pauta para la negociación del resto de los sueldos estatales, claro, principalmente los docentes y demás. Se imaginan que si convalidan un aumento del 140% del mínimo vital y móvil, lo que se puede esperar de acá a octubre va a ser una serie de conflictos en reclamos de aumentos salariales similares. Bien. ¿Tenés más información? Tenemos más información porque hubo una noticia que es de la semana pasada, pero que es interesante porque va a generar una acción social en el mes de septiembre, y es que la Confederación Sindical Internacional, es decir, la confederación más importante de sindicatos de todo el mundo, sacó una carta con el título, escucha este título: Fuera Macri, o en inglés, porque es una confederación internacional, Macri must go. Fue firmada por la secretaria general, que es una sindicalista australiana, que se llama Sharan Burrow, y la carta dice... Perdón, sí. Lost in Translation, nos perdemos a veces en las traducciones. Sí. Macri debe irse. Macri must go. Sí, must no suena, es lo mismo suena que diferente al imperativo fuera Macri. Sí. Sí, es como... Que lo están echando. Una cosa es que te lo estén echando, otra es decir, mira, debe irse. Este chabón debe irse. Las razones que esgrime la carta de la Confederación Sindical Internacional dicen que desde que llegó Macri al poder, nada que acá no te vayamos contando, pero es interesante releerlo, desde que llegó Macri al poder en Argentina se han multiplicado los ataques a los trabajadores organizados del país con amenazas, detención, persecución y estigmatización de los sindicalistas. El pueblo argentino ha sido duramente golpeado por las políticas ultraortodoxas del gobierno. La terapia de choque, entre comillas, es el nombre el apelativo que utilizan, aplicada por el equipo económico con respaldo del FMI, acá hay una responsabilidad, ahí estamos viendo en las imágenes, con respaldo del FMI, resultó en un aumento de la desigualdad y la pobreza que ahora alcanza a 14.3 millones de argentinos. Casi el 60% de los trabajadores con empleo formal no ganan lo suficientemente para mantener a su familia con dignidad. Lo que vos decís, Gabriel, siempre, ¿no? El salario mínimo se congeló en 12.500 pesos, que son 292 dólares, por debajo de la línea de indigencia. Es por eso que, dice el texto firmado por Sharan Burrow, es por eso que en las elecciones del 27 de octubre el sindicalismo argentino se une detrás de la consigna Fuera Macri y Macri must go. La
la Confederación Sindical Internacional solicita la solidaridad organizando manifestaciones, este es el dato que nosotros lo vamos a estar cubriendo, frente a las embajadas y misiones argentinas durante los días globales de acción, 12 de septiembre y 16 de octubre. Así que parece que Macri va a tener conflictos también en las puertas de sus embajadas. Bien. Zule, vamos con la última información. Sí, vamos con noticias locales en este caso, porque los y las trabajadoras del Teatro Argentino volvieron a reclamar. Ustedes saben, nosotros acá lo contamos constantemente en el noticiero, la falta de infraestructura en la que se encuentran trabajando, en la que se encuentra el edificio del Teatro Argentino, uno de los más importantes de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero no solamente eso, sino a la falta de recursos, como la falta de calefacción, el mal estado en el que se encuentra toda la infraestructura y, por supuesto, además también la denuncia de la precarización de los y las trabajadoras. Por eso esta forma tan peculiar, pero que también es mostrando la forma de trabajo, ¿no? La herramienta laboral, los recursos. Propia. Una locura lo que hicieron con el Teatro Argentino. En esta última gestión provincial, años. Y que contrasta con todas las obras de fachada, ¿no? Que uno pasaba a decir, bueno, por lo menos están invirtiendo en el teatro. Es lo que denuncian los trabajadores. Claro. Están diciendo, miren, la fachada es eso, es maquillaje nada más. Exacto. Y por eso este reclamo, como les decía, con su herramienta de trabajo, que es talento también. Acá te mostramos el orquestazo. Bueno, los trabajadores lo que hicimos fue una representación de protesta, una función en protesta. Básicamente sacamos a la calle lo que es nuestro trabajo, lo que tiene que ver con un teatro lírico de producción, un teatro de ópera y ballet y conciertos. Participó el ballet, participó parte de la orquesta, participó la gente del coro, participaron los talleres de producción generando un marco y una escenografía, participó la gente de vestuario, los compañeros de servicios generales, participaron todos los sectores del teatro, que hoy conformamos una asamblea general y que estamos reclamando por la reapertura de un teatro de producción en las condiciones que tiene que estar el Teatro Argentino de La Plata. Bueno, mira, el teatro está en obra hace 3 años, sin embargo, desde esa fecha más o menos estamos sin aire acondicionado, sin calefacción y hay cada vez más filtraciones, lo que provoca peligros de electrocución y otros en los subsuelos. Para nosotros que trabajamos en los subsuelos, tanto el frío como el calor es tremendo porque eso hace que no podamos trabajar correctamente. Por otro lado, el proyecto estaba pensado como para en octubre abrir la sala ginastera, se tenía que nivelar el piso original y bueno, en su caso nosotros que hicimos un amparo colectivo ganamos un piso de rebote, tampoco se ha comprado ni el teatro ni infraestructura, por lo cual la sala ginastera sigue sin ningún tipo de arreglo, solo han cambiado las butacas, pero en lo que respecta al bienestar de los trabajadores para poder bailar, cantar o tocar, no se ha hecho prácticamente nada. Se embelleció toda la fachada, las plazas secas de afuera, pero adentro el teatro se cae a pedazos. Y es justamente, el teatro tiene vida gracias a los 1000 trabajadores que trabajamos todos los días ahí adentro, que actualmente no lo podemos hacer correctamente porque, como te digo, en invierno no tenemos calefacción, nos morimos de frío, en verano no tenemos aire acondicionado, nos desmayamos, entonces se hace, digamos, imposible de seguir así. Por eso estamos con estas manifestaciones colectivas de todos los trabajadores del teatro. Bueno, y del necesario orquestazo nos metemos en el final del programa y vamos a recordar el recitalazo, podríamos decirle. En realidad, la semana pasada se cumplieron 50 años, tal vez, del Festival de Rock, un festival de arte y música más importante de la historia. Estoy hablando de Woodstock, entre el 15 y el 18 de agosto de 1969. Se formalizaba ese mega recital al que los organizadores esperaban 60.000 participantes y que fueron más de 400.000 personas. Fue así como el epítome, si se quiere, de una época, de algún modo contracultural que, si bien después continuó, seguramente sus estertores llegan hasta hoy en día, pero que comenzó a
apagarse, si se quiere, después de este pico máximo, ¿no? Aquel verano del amor que comenzaba a mitad de la década del 60, de algún modo encontraba su máxima expresión en esos 3 días de paz, música y amor que se realizaron en Woodstock, en realidad cerca de Woodstock, a 50 kilómetros de Woodstock. Los organizadores querían hacer un festival de rock con un montón de bandas, entre las que habían pensado, por ejemplo, a Bob Dylan, que finalmente no estuvo, aunque vivía ahí muy cerquita, a los Beatles, que tampoco estuvieron, estaban en ese momento preocupados en separarse, los Rolling Stones, que tampoco estuvieron en esa oportunidad, los Doors, que no quisieron ir porque les quedaba un poco lejos, estaban ahí nomás en Nueva York, pero bueno, muchos que después dijeron, no, ¿cómo nos perdimos esa? Bueno, en definitiva, hubo un montón de artistas, ahí veíamos algo de, al comienzo a Santana, creo que después vimos algo de Jefferson Airplane, y que está sonando para mí, esta es de algún modo la banda de sonido de aquel recital, si bien muchas veces recordamos a Jimi Hendrix con esa interpretación tan gloriosa del himno estadounidense, simulando bombardeos en un momento en el que esas 400.000 personas vivaban por el cese al hostigamiento que el imperio estadounidense le estaba dando a Vietnam, en el sudeste asiático. Hendrix interpretaba bien ese momento con su guitarra, pero yo creo que este es el momento más memorable, el que de algún modo, el que le puso banda de sonido a esos 3 días de música que significaron gusto, que es Joe Cocker interpretando una canción de los Beatles, reinterpretándola maravillosamente, haciendo de una pieza musical beatlesca una obra completamente novedosa y completamente nueva. Más de 400.000 personas estuvieron en Woodstock, sin lugar a dudas. Fue de algún modo como la máxima expresión de una aventura de época que es interesante, una aventura de época que le decía no al mundo del consumismo, que le decía no al mundo de la vida proyectada prácticamente en calco desde que nacías, y que le decía sí al ecologismo, sí a la vida más cerca de la naturaleza, un modo contracultural verdaderamente interesante, que queda tal vez como en esos 3 días en su máxima expresión. Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Disfruten a Joe Cocker haciendo Con una ayuda de mis amigos. Chau, chau.